nivel de las instituciones educativas, en el trabajo colegiado, para ir viendo, pues, cómo vamos todos en conjunto y de manera colaborativa, mejorando nuestra propia práctica pedagógica, ¿no? Muy bien. Respecto a qué es mediar en el aprendizaje, qué significa la mediación en el aprendizaje, ¿no? El propio currículo nacional nos dice, pues, que la mediación tiene que ver con un proceso de acompañamiento e interacción que se desarrolla durante todo el proceso de la experiencia de aprendizaje. Que es decir, cuando el estudiante está desarrollando la experiencia de aprendizaje, nosotros como maestros, como maestras, estamos también propiciando procesos de mediación. Acompañamos, interactuamos con ellos para que vayan comprendiendo todo lo que les estamos solicitando que puedan hacer. En una presencialidad, la mediación es directa, es inmediata, porque nosotros estamos mediando en el proceso y en algunos casos mediamos y retroalimentamos en el mismo contexto sin ninguna dificultad. En una educación a distancia como la que estamos hoy, el maestro es más tiene que ir pensando antes de propiciar, antes de abrir la propia experiencia de aprendizaje, tiene que ir planificando seguro cómo va a mediar, de qué manera va a llegar a sus estudiantes, de qué manera va a generar aprendizajes en ellos y cómo es que va a situar en el estudiante para que pueda reconocer la situación significativa de la cual está partiendo, para que pueda comprender el reto del cual está partiendo, para que comprenda que hay un propósito de aprendizaje y que ese propósito de aprendizaje está vinculado a las competencias que estamos buscando que ellos y ellas desarrollen, ¿no? Pero a la vez también tengo que mediar en ellos, tengo que coordinar, tengo que orientarlos a ellos y si es posible modelar para que comprendan cuáles son las cualidades, las características de los productos, de las actuaciones que les estamos pidiendo. ¿Qué cualidades tienen estos estudiantes, estos productos, estas actuaciones que le pedimos a nuestros estudiantes? Todo ello tenemos que darles a conocer a ellos, ¿no? Igual, estamos también buscando eh, que ellos conozcan, reconozcan los criterios de evaluación y también comprendan para qué les sirven esos criterios de evaluación y que comprendan las actividades que se articulan en la experiencia de aprendizaje. Y es muy importante este término de articulación de las actividades en la experiencia de aprendizaje, porque por ejemplo en secundaria, esa articulación no va a depender de un solo maestro o maestra, sino depende del colectivo de maestros y maestras que están en ese grado y que están desarrollando esa experiencia de aprendizaje. Y en primaria va a depender de sí, del profesor, de la profesora de aula, pero ellos tienen que tener una visión articuladora de todas las actividades de la experiencia, para que el estudiante comprenda que en el marco de la misma situación significativa y el mismo reto, está desarrollando un conjunto de actividades que responden, es cierto, a diferentes competencias, a diferentes propósitos, pero que están articulados con una sola línea de acción que está, pues, ¿cómo se puede decir? Amarrada, si se quisiera el término, a la situación significativa, al reto que le hemos propuesto, ¿no? Entonces, la mediación, pues, nos va a permitir a nosotros regular el aprendizaje de nuestros estudiantes, nos permite que los estudiantes comiencen de manera autónoma, progresivamente, porque no podemos decir nosotros que de una manera inmediata el estudiante ya autorregula sus aprendizajes, no, pero progresivamente, en tanto y en cuanto nosotros vayamos generando en ellos procesos de reflexión, procesos de toma de decisiones, que ellos puedan decidir las rutas de aprendizaje que van a desarrollar, estaremos generando en ellos condiciones para que puedan regular sus aprendizajes, ¿no? De igual manera también tenemos que mediar para que en el contexto en el cual generamos aprendizajes, el estudiante también pueda organizar su propia actuación, su propio quehacer. Aún con todas las dificultades que tienen, los estudiantes tienen que comenzar a comprender y aprender de cómo organizan sus propios recursos para generar aprendizajes, ¿no? Y como maestros, como maestras también, a partir de la mediación, nosotros podemos adecuar, reajustar nuestra práctica pedagógica. Porque cuando vamos viendo si los estudiantes no responden o responden, entonces uno pues va reflexionando sobre qué es lo que tiene que hacer. Justo hoy les comento,
leía en el Twitter un pequeño comentario de un maestro que decía, si alguno de nosotros había sentido la enorme soledad en un aula virtual cuando le pedimos opiniones de los estudiantes y ninguno de los estudiantes opina, ¿no? Y esa es parte de la realidad que todos nosotros estamos viviendo. Tenemos que reajustar nuestras propias estrategias para provocar en los estudiantes participación en un entorno tan frío, en un entorno tan distante, como es, por ejemplo, en este mismo momento, una pantalla Zoom, en la cual yo estoy presentando unas diapositivas y estoy conversando con ustedes, pero no tengo certeza si todos ustedes, los 236 que hoy me están acompañando en el Zoom y no sé cuántos en el Facebook, están interactuando con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Eso, esa enseñanza, ese proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, no se puede, pues, igualar a la cálida relación que tenemos con la presencialidad. Pero aún así, hemos ido generando condiciones, reajustando nuestra propia práctica, reajustando nuestro quehacer para favorecer en los estudiantes la construcción de aprendizajes, para favorecer en los estudiantes un desarrollo progresivo de la autorregulación de sus aprendizajes y también favorecer en ellos un desarrollo cada vez más progresivo, pero más fuerte de la autonomía en sus aprendizajes, ¿no? Bien, en cuanto a la mediación para el aprendizaje y el desarrollo de competencias, hay que tener en cuenta que nosotros, todos nosotros, estemos en la virtualidad o estemos en la presencialidad, tenemos siempre que tener claro que partimos de situaciones significativas. Sea una experiencia de aprendizaje, una unidad, un proyecto, igual partimos de situaciones significativas para situar el aprendizaje en el contexto del estudiante. Necesitamos generar aprendizajes situados, aprendizajes que se anclan, que se relacionan, que se articulan con el contexto del estudiante, con ese contexto tan variado en el cual cada uno de nosotros desarrolla pues su procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello, y justo la semana pasada hemos conversado de ello, la diversificación curricular desde la contextualización, la adecuación o la adaptación nos va a permitir pues situar el aprendizaje del estudiante y hacer que esas situaciones significativas realmente sean muy significativas, muy potentes para cada uno de nuestros niños, niñas, jóvenes, estudiantes que están relacionados con nosotros y con lo que vamos desarrollando. Hay que hacer también que los estudiantes se involucren con la situación significativa. Muchas veces, y eso lo hemos conversado con los colegas maestros y maestras, nosotros podemos creer que la situación significativa que estoy proponiendo es altamente potente y significativa para el estudiante. Pero tal vez no sea así, tal vez no sea así. Por eso yo les decía la semana pasada, yo les proponía un tema relacionado a la problemática de la producción del café y a los emprendimientos productivos con el café. Pero tal vez pues no todos los estudiantes estén de acuerdo con que esto sea significativo para ellos, ¿no? Pero ¿quién conoce esa significatividad, esa potencia de los procesos, de las situaciones que se viven en el contexto? Es el maestro, la maestra de aula, ¿no? Y entonces nuestra responsabilidad es justamente que ellos puedan conocer la experiencia de aprendizaje, la significatividad de la experiencia de aprendizaje, pero a la vez también que relacionen esa significatividad de la experiencia de aprendizaje con sus propias responsabilidades como estudiantes en el desarrollo del conjunto de actividades de esa experiencia, ¿no? Hay que vincular el aprendizaje con el contexto. Necesitamos necesariamente que el estudiante reconozca cómo la situación significativa y el reto que le proponemos se relaciona con los aspectos centrales de su contexto, de su realidad. Un maestro me decía el año pasado, me decía, yo no puedo, por ejemplo, me decía, desarrollar una actividad donde está hablando, pone como ejemplo un caso de un centro comercial, porque en mi localidad, en mi centro poblado, con las justas tengo un pequeño mini mercado que es 2 o 3 tiendas de la comunidad que venden y ofrecen todo. Por lo tanto, no puedo hablar de ese centro comercial. Es cierto, tal vez como situación significativa no puede hablar del centro comercial, pero también hay que ser conscientes que no nos podemos quedar solo en el contexto comunitario,
sea, no podemos tampoco solo pensar en desarrollo de aprendizajes autárquicos, cerrados y englobados solo en la comunidad. Tenemos que pensar siempre en esa globalidad, tenemos que pensar siempre que la competencia trasciende la comunidad, la competencia trasciende la propia escolaridad y va a la vida misma. Entonces, cuando hablamos de vincular los aprendizajes con el contexto, no solo estamos hablando de un contexto comunitario, sino de un contexto regional, de un contexto nacional, de un contexto internacional, para que el estudiante comprenda que el saber que desarrolla es tanto para su comunidad, para su familia, como también para la región, el país y el mundo. Eso es lo que tenemos que ir mirando en la trascendencia de los aprendizajes. Y seguro, ustedes como maestros y maestras irán pues vinculando lo que van haciendo y lo que van desarrollando dependiendo de la región en la cual está. Recuerdo mucho, por ejemplo, una experiencia que había sido contextualizada en Ica, donde la maestra había comenzado a trabajar sobre las bondades del algarrobo, ¿no? Que también se hay en el norte, ¿no? Y luego pude asistir a una presentación sobre el algarrobo y todas sus bondades, que tiene que ver con la producción de algarrobina, que tiene que ver con la producción de madera, que tiene que ver con la producción de pintura, ¿no? Y no, yo no conocía, por ejemplo, que esa planta, ese árbol, pudiese dar tintes para luego producir pues algunos tipos de expresiones eh, artísticas. Todo ello tiene que ver con el contexto local, regional, nacional. Hacia ahí tenemos que ir mirando, ¿no? Hay que reconocer también los saberes y conocimientos de nuestros estudiantes. Todos los niños y niñas, todos los estudiantes tienen saberes previos. El sujeto, como dice Piaget, siempre tiene un conjunto de saberes con los cuales va construyendo la mirada y la visión del mundo que tiene frente a sí mismo. Aún un niño de 2 años tiene saberes sobre la realidad y el contexto en el cual está viviendo. De hecho, que sus saberes serán menos complejos, pero podrá identificar objetos alrededor suyo, en su hogar, en su casa, en el lugar donde habita, y va reconociendo. Entonces, con ellos también hay que reconocer, dependiendo de la gradualidad y complejidad del aprendizaje que queremos trabajar con ellos, qué conceptos, qué definiciones, qué información maneja respecto a esa situación problemática, esa situación significativa que vamos a trabajar. ¿Y por qué necesitamos reconocer esos conceptos, definiciones, información que el estudiante maneja? Porque también a la vez necesitamos que ellos identifiquen qué otros aspectos necesitan conocer y comprender para poder confrontar de manera adecuada ese reto al cual nosotros tenemos que trabajar en esa experiencia de aprendizaje, en ese proyecto, en esa unidad, ¿no? Hay que conversar con ellos y reflexionar que podemos aprender de diferentes canales. Y hoy más que nunca, los maestros y maestras hemos comprendido entonces que podemos aprender no solo revisando material escrito, que podemos aprender seguro también jugando. Con las colegas de inicial y las colegas de primaria, yo he visto muy buenos trabajos a través de pequeños videos o pequeñas grabaciones donde el estudiante desarrolla aprendizajes a través de los juegos, que podemos aprender revisando, analizando, investigando, experimentando. Y todo ello es parte de los canales en los cuales, los formatos en los cuales podemos aprender de diferente manera. Y eso tenemos que comenzar a vivenciarlo con ellos. Esa distancia sí, pero también a distancia podemos reflexionar con ellos. Un estudiante que no tiene acceso a Internet, pero que sí puede comunicarse con miembros de su comunidad, puede recoger testimonio, puede hacer una encuesta, puede hacer una entrevista, puede recoger información del abuelo, de la abuela, de una persona mayor, para que vayamos pues reconociendo esos saberes que existen al interior de la comunidad y confrontarlo con la información, con el conocimiento que manejamos desde los textos de los cuadernos de trabajo. Hay que promover también a través de la mediación ese pensamiento complejo que los desafíe, que los promueva, que los lleve a la indagación, a la investigación, a la reflexión crítica, fundamentalmente a tomar decisiones. Por eso es que lo que vamos trabajando con ellos tiene que permitirles tomar decisiones. Tiene que haber una toma de decisiones de parte de ellos sobre cómo van a confrontar, van a enfrentar el reto, la situación problemática que le estamos planteando. Todo ello es parte de lo que nosotros seguro hacemos
con nuestros estudiantes cuando estamos mediando en el aprendizaje, ¿no? Muy bien. Cuando ya vamos a algo concreto, les decía que voy a tomar en cuenta lo que habíamos trabajado la semana pasada, ¿no? Partimos de un contexto, ya lo hemos dicho, es la región Junín, está ahí la provincia de Chanchamayo, la maestra Rosa, docente de quinto grado de secundaria, de una institución educativa del distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, región Junín, y ahí está, nosotros estamos hablando de ese contexto en el cual estamos. Y en ese contexto, y en esta experiencia de aprendizaje, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Primero, analizar, reflexionar desde ese contexto para situar el aprendizaje del estudiante de manera significativa, articulándolo con el contexto, con la realidad en la cual estamos. Y tomamos nosotros como ejemplo, solo como ejemplo, la producción de café. Y cómo es que esa producción de café, que es significativa, que es representativa, que es emblemática para la región, puede significar, pues entonces, la propuesta de una situación significativa. Y entonces, para mediar en el aprendizaje, tengo que preguntarme yo, ¿qué van a aprender los estudiantes? ¿Y cómo van a visibilizar sus aprendizajes, ¿no? Para que yo pueda mediar en el aprendizaje, primero tengo que promover la comprensión de la situación y el reto del cual estamos partiendo. Compartir con ellos el propósito de aprendizaje, que comprendan la relación de esta situación y reto con la competencia que vamos a desarrollar. Tengo que conversar con ellos sobre cómo van a visibilizar sus aprendizajes, qué le estamos pidiendo, cuáles son las características, las condiciones, las cualidades, las producciones o actuaciones que le estamos pidiendo. Y para ello es importantísimo los criterios de evaluación, porque los criterios de evaluación me permitirán reflexionar con ellos justamente sobre esas características o esas condiciones, las producciones de las actuaciones que van a llevar a cabo, ¿no? Muy bien, reflexionamos entonces sobre la experiencia de aprendizaje. ¿Cuál es la experiencia? Les proponemos emprendimientos productivos para aprovechar la producción agrícola en nuestra comunidad. Nosotros tenemos que buscar que ellos vinculen la experiencia con el contexto, con la realidad de la cual se está partiendo, recoger de ellos, como les decía, saberes previos, esos saberes, esos conocimientos, esos conceptos, esa información que tienen respecto a esta temática. Puedo también identificar con ellos cuáles son los aprendizajes posibles. Podemos hipotetizar qué podemos aprender a partir de esta experiencia de aprendizaje, identificar qué recursos se van a movilizar desde los propios estudiantes. Y cuando hablo de recursos, les decía la semana pasada, no solo estoy refiriéndome a los recursos físicos que tienen que ver con el cuaderno de trabajo, con la ficha, con aquellos recursos físicos que tienen en la casa, en el hogar, sino también con los manejos de conocimientos, habilidades, destrezas que los estudiantes tienen o tendrían que ir desarrollando para responder a esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Y en la misma experiencia de aprendizaje hay que situarlos, hay que promover la comprensión de la situación, del reto del cual estamos partiendo. ¿Y cuál es la situación significativa que hemos asumido? La cosecha de café, que es una producción emblemática de la provincia. Esa cosecha involucra a una buena parte de la población. En la situación actual tenemos unas dificultades, y eso no lo digo yo, está en todos los estudios que en estos tiempos está saliendo, sobre el incremento de la oferta y más bien la baja de la demanda, ¿no? Por lo tanto hace que el precio pueda estar bajando. Y si el precio baja, si hay una mayor oferta y una menor demanda, conceptos y categorías que, ojo, tendría que comprenderlo con el estudiante, porque si el estudiante no puede comprender cuál es la distinción entre oferta y demanda, ¿no? Posiblemente no comprenda la significatividad de la situación. Entonces, por eso les decía yo que tengo que ellos tienen que comprender la situación en la cual partimos, ¿no? Entonces, digamos, esta situación de crisis que está provocando la disminución de precios y afecta a la economía de los productores y las familias agrícolas, nos lleva a un reto que tiene que ver con qué emprendimientos productivos podemos proponer para aprovechar la producción de café en mi comunidad. Entonces tengo que reflexionar, tengo que conectar esta situación con la realidad del estudiante, tengo que situar, tengo que ubicar el aprendizaje desde sus saberes previos, generar esa motivación intrínseca de la cual nos habla Auswell, ¿no? Auswell nos dice que el sujeto que aprende, aprende por dos condiciones. Uno, porque tiene saberes previos y conectamos el nuevo saber con los saberes previos que ellos tienen. Y dos, porque el sujeto tiene que desarrollar una motivación para el aprendizaje. Y lo más importante es que sea una motivación intrínseca.
Pero posiblemente si también el estudiante pues no le llama mucho la atención, el maestro o la maestra tendrá que generar una motivación extrínseca para que a partir desde su propia estrategia metodológica de cómo motivarlos al aprendizaje, los pueda llevar pues a ese interés por aprender, ¿no? Hay que comprender el reto, qué implica ese reto, qué implica generar emprendimientos productivos, que es otra categoría, por ejemplo, que el estudiante tendría que comenzar a comprender. Y ahí el área de EPT seguro nos puede ayudar muchísimo para trabajar y que el estudiante comprenda de qué estamos hablando, ¿no? Hay que establecer relaciones entre la situación, el reto y las competencias que vamos a desarrollar. Y esas relaciones, esas conexiones son necesarias que el estudiante los pueda comprender, porque vamos a tener un conjunto de competencias que se van a movilizar, que se van a desarrollar. Y entonces el estudiante tiene que ver cómo es que esas competencias que yo estoy proponiendo van a poder movilizarse, van a poder desarrollarse a partir de esta situación significativa, a partir de este reto y del propósito que estamos señalando, ¿no? Y el propósito tiene que ver, como ya les dije, con proponer un emprendimiento productivo que permita el aprovechamiento de la producción de café en la localidad, ¿no? Ahora, es necesario que el estudiante comprenda y conozca qué competencias va a desarrollar. Pero no basta, colegas, en ese caso, como lo he visto en muchísimos casos de las evidencias de los estudiantes, es que ellos copian la competencia, ¿no? No es que yo le dicto la competencia y ellos lo copian, sino más bien que hay que reflexionar con ellos qué significa esa competencia, qué les exige la competencia, qué implica la competencia, qué tienen que desplegar ellos como saberes, como habilidades, como conocimientos, como actitudes, qué es lo que tendrían que desplegar para que puedan lograr la competencia. Eso es importante conversarlo con ellos, ¿no? Las mismas actitudes en el aprendizaje nos van a permitir seguro un mejor logro de las competencias. Pero todo ello es parte de compartir el propósito de aprendizaje, ¿no? Hemos planteado como producto las propuestas de un emprendimiento productivo que permita el aprovechamiento de la producción de café en la localidad a través de un proyecto productivo en donde sustente su propuesta, ¿no? Ahora, este puede ser también un trabajo colectivo, un trabajo de grupo, ¿no? Un grupo de estudiantes que a través de las redes se juntan, se comunican o que en su localidad pueden comunicarse y pueden generar un proyecto productivo interesante. También puede ser un trabajo individual. Ambos elementos puede ser. Seguro la decisiones pedagógicas del maestro tendrá que ver mucho con el contexto con el cual están trabajando, ¿no? Ahora, eh, hay que explicarle, yo les decía, las características, las cualidades de esas producciones o actuaciones que le estamos pidiendo al estudiante. Hay que plantearle qué es lo que tiene que tener, qué es lo que tiene que contener, pero también desde el mismo estudiante. Es decir, él mismo, desde la comprensión de la situación, el reto, el propósito de aprendizaje, tendría que ir diciéndonos cómo está concibiendo él o ella este producto, cómo lo está planteando, ¿no? Y lo otro es vincular el producto con la intervención de las diferentes áreas, ¿no? Cómo las diferentes áreas que intervienen en este proceso desde las competencias asociadas, van a aportar al producto. De qué manera cada una de las áreas aportarían al producto. Y el estudiante tiene que ser consciente de ese aporte de las diferentes competencias que está trabajando hacia un producto integrador de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Muy bien. Hay que compartir con ellos los criterios de evaluación. Hay que revisar los criterios que le estamos pidiendo. Y si fuera necesario, hay que modelar. ¿Qué implica un criterio de evaluación? Por ejemplo, en la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico y social, qué implica crear una alternativa de producción económica viable y adecuada al aprovechamiento de los recursos de la comunidad? ¿Cuál es la creación de valor en este criterio, en esta propuesta, en este emprendimiento económico? Entonces, eso es lo que tenemos que señalarle a ellos, ¿no? ¿Qué implica si estoy trabajando la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos? ¿Qué implica este criterio que dice toma una decisión informada para el emprendimiento económico considerando objetivos, riesgos y oportunidades? ¿Qué implica eso? ¿Qué tendría que tener en cuenta él para que yo como maestro, como maestra, tenga evidencia clara de que él está tomando decisiones informadas para su emprendimiento económico
pero considerando el objetivo del emprendimiento, los riesgos financieros y las oportunidades. Todo ello tiene que comprenderlo él. Entonces, no se trata de darle los criterios, sino más bien se trata de conversar con ellos, dialogar con ellos, modelar con ellos si fuera necesario, sobre cada uno de los criterios que les estamos pidiendo, para que entonces comprendan qué implicancia tienen los criterios y cuál es la cualidad, cuál es la característica que estamos esperando de las producciones que les pedimos a ellos. Eso es importante para que entonces pues nosotros también podamos tener claridad de que ellos comprenden lo que les estamos solicitando, ¿no? Muy bien. Otro momento importante en este proceso es que podamos nosotros plantearle a ellos y que ellos reconozcan la secuencia de las actividades de la experiencia, ¿no? Ahora, seguro algún colega me dirá, pero profesor Julio, yo soy el docente encargado del área de ciencias sociales y yo ¿por qué tendría que explicarle toda la experiencia de aprendizaje al estudiante? Yo solo le explicaría pues las 3 o 4 actividades que están bajo mi responsabilidad. No tendría por qué explicarle la experiencia. Y la idea es que al tener nosotros una situación significativa, única, generadora, un reto también desafiante, generador del aprendizaje, el estudiante tiene que comprender que los aprendizajes que desarrolla dentro de esa experiencia son aprendizajes que están articulados y lo otro que tiene que comprender es que las competencias se van movilizando de una manera articulada, integradora. Entonces, hay una ruta que tengo que darle a conocer. Por eso siempre es recomendable que la primera, la segunda actividad permita que el estudiante conozca toda la experiencia de aprendizaje, toda la secuencia de las actividades sugeridas, que seguro ustedes la pueden adecuar, contextualizar, modificar desde su propia experiencia y desde las decisiones colegiadas que vayan tomando. Pero el estudiante tiene que conocer toda esa secuencia, esa lógica en el aprendizaje, ¿no? Y tiene que también comprender que las actividades que va desarrollando están articuladas a las competencias y a la vez hay producciones y actuaciones que les estamos pidiendo en el proceso que está desarrollando la experiencia, ¿no? Entonces, si bien tenemos una experiencia que es proponemos emprendimientos productivos para aprovechar la producción agrícola en nuestra comunidad, lo que pasa es que hay actividades al interior de la experiencia que están también promoviendo y propiciando el desarrollo de las competencias asociadas a las áreas y hay producciones, actuaciones que tendrá que ir trabajando al interior de la experiencia de aprendizaje. Y eso lo tiene que comprender el estudiante para que no se confunda en el desarrollo que va generando, ¿no? Muy bien. Y ya les decía, hay que explicarle, hay que darle ese pantallazo de cómo desarrollamos la experiencia de aprendizaje, ¿no? Que el estudiante comprenda que hay un reto que nos estamos planteando, que hay una situación significativa, que hay propósitos y que esos propósitos, en este caso, lo vamos a trabajar en tramos, como son, reconocemos oportunidades para la elaboración de un proyecto productivo, comprendemos los procesos para la puesta en marcha de un proyecto productivo, proponemos y socializamos el proyecto productivo y el producto al cual vamos a llegar. Entonces, el estudiante, cuando comprende esa secuencia y cuando nosotros estamos dándole a conocer esa secuencia, él va a poder responder de mejor manera a los diferentes procesos en los cuales va a estar involucrado durante 3, 4 o 5 semanas, o 2 semanas tal vez, si estamos hablando de inicial, de primaria, que alguna de sus experiencias de aprendizaje duran 2 semanas. Entonces, esa es la idea. La mediación tiene que estar orientada a que el estudiante comprenda el por qué está haciendo, ¿no? Mediar no significa que yo cada lunes le envío por WhatsApp o le envío por el medio por el cual me comunico la actividad y después al final de la semana yo recojo todo lo que ha hecho. Ahí no estoy mediando. Ahí estoy enviando información y estoy recogiendo información, pero no he mediado en el aprendizaje. Mediar en el aprendizaje exige necesariamente que yo, con mi rol docente, con el rol docente que tengo como profesional en la pedagogía, en la didáctica, desarrolle con ellos aprendizajes. Y desarrollar con ellos aprendizajes es justamente dialogar con ellos a través de los diferentes medios. Y posiblemente un maestro me diga, pero profesor Julio, yo estoy en Satipo y en la parte de Satipo hacia el fondo no tengo comunicación con ellos, sino
solo a través de algunas fichas de trabajo que les envío. Muy bien, pero ya hay un medio. Tiene que haber un medio. Ya en el 2020 hemos logrado canales de comunicación comunitarios y conocemos. Ese conocimiento que tenemos de cómo comunicarnos con ellos nos tiene que permitir entonces espacios y medios para llegar hacia ellos. Llegar a ellos para que puedan reflexionar sobre la experiencia de aprendizaje, sobre la situación significativa, que pueda reflexionar sobre los tramos que está desarrollando, ¿no? Y ir reconociendo qué es lo que van a trabajar. Muy bien. Acá, por ejemplo, de la misma experiencia que trabajamos la semana pasada, ahora lo he pintado en esos tramos que estoy señalando aquí, de reconocemos oportunidades, comprendemos los procesos y proponemos y visualizamos el proyecto productivo. Si ustedes ven, por ejemplo, las dos primeras actividades, va justamente a conocer esta situación significativa, este reto que estamos hablando, para conocer el propósito de aprendizaje, planificar y organizar el trabajo, ¿no? Y luego hay otras actividades que nos deben llevar justo a la búsqueda de información, a identificar oportunidades para la transformación del café, a reconocer posiblemente problemas financieros en proyectos productivos similares, ¿no? Pero luego tienen que haber también actividades que nos lleven a investigar sobre el proceso de transformación, a investigar, leer fuentes, recoger información de expertos, dialogar, entrevistar, hacer encuestas con otros para que a partir de la investigación yo pueda obtener información sobre lo que estoy buscando trabajar, que es justamente un emprendimiento productivo. Tengo que analizar emprendimientos productivos entonces de otros contextos y comprender que ese emprendimiento productivo también es un asunto público, porque es parte de las alternativas económicas para los problemas de mi comunidad, para los problemas de la región, para los problemas del país, ¿no? Y tengo que reflexionar seguro sobre la toma de decisiones informadas respecto al financiamiento. Entonces, cuando voy trazando esos tramos de trabajo dentro de la experiencia de aprendizaje y cuando yo, a través de la mediación, como maestro y maestra, le voy a comprender esos procesos que vamos a ir viviendo, entonces el estudiante estará en mejores condiciones de poder elaborar la propuesta, de presentar la propuesta, de evaluar su propia propuesta, de comunicarla y de hacer pues difusión de esa propuesta que está trabajando, ¿no? Y para ello hay muy buenas experiencias, ¿no? Dentro de las regiones, dentro de las UGELes, hay interesantes propuestas de estudiantes para emprendimientos económicos que pudiésemos, pues, aprovechar y que los estudiantes puedan tomar como elementos de referencia y que ellos, pues, a través de la innovación y la creación lo puedan ir transformando, ¿no? Entonces, luego de hablar de esa secuencia, y ya yo he mediado en este proceso, porque la idea es que en cada una de las actividades que corresponden a la competencia social, yo esté mediando en el aprendizaje de ellos, le esté dando a conocer lo que estamos buscando hacer, esté orientando la producción, la actuación, comprender el propósito, comprender la actividad misma, recoger sus saberes, reconocer qué conocimientos tiene, qué saberes tiene, todo ese proceso de mediación me tiene que llevar entonces a mí a algún tipo de reflexiones. Yo le quería leer a ustedes, compartir con ustedes este pequeño mensaje de un maestro, una maestra del nivel primario a sus estudiantes y a las familias de sus estudiantes, ¿no? Para ver qué tipo de mediación identificamos nosotros en este mensaje, ¿ya? Dice, nuevamente buen día, niños. Felicitar a Juan, Pedro, Rosa, María, Ana, porque estuvieron atentos en la clase de Telefónica, dice, para poder realizar las actividades. Porque este mes el ministerio retirará a los niños que no trabajen Telefónica y posteriormente a los niños que no envíen las evidencias a tiempo. Recuerden, la MIS tiene que enviar las evidencias para verificar que han trabajado. Y eso es diariamente. Pero me está entregando las evidencias tarde, diciendo que los niños las envían tarde. Para recordarles que les dije anteriormente que yo tengo que enviar las evidencias al Minedo para verificar que están trabajando y así poder aprobar el año. No pongan en juego el futuro de sus niños, no se confíen, ¿no? Por ejemplo, es una comunicación de una maestra con sus estudiantes, con las familias, y está buscando, seguro, felicitar primero a algunos estudiantes, pero luego como culminar la entrega de las evidencias. Entonces, siempre hay que pensar y hay que reflexionar sobre cómo mediamos nosotros el aprendizaje con los estudiantes.
¿Cómo mediamos con la familia? Seguro algún colega me dirá, pero profesor Julio, hay estudiantes que no entregan nada, no han entregado nada. Y es cierto, está sucediendo eso, en algunos contextos pasa eso, pero hay que buscar otros medios. Hay que buscar de repente alianzas comunitarias. Hay que ver desde el trabajo colegiado cómo nos comunicamos con ellos, pero para potenciar el desarrollo más bien de su autoestima, de su responsabilidad. Ahí Rebeca Nijovis, cuando habla de la retroalimentación, nos dice que uno de los focos de la retroalimentación puede y debe ser buscar fortalecer la autoestima del estudiante. Y hay veces conminarlos, amenazarlos o decirles que esto les va a pasar si no hacen tal cosa, no necesariamente favorece el aprendizaje. Y entonces por eso es que tendríamos nosotros que ir reflexionando sobre qué estamos buscando lograr con las orientaciones que vamos brindando, ¿no? La evaluación en la mediación del aprendizaje. Evaluar también es parte de la mediación. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros recoger primero las producciones y actuaciones de los estudiantes, analizar esas evidencias de aprendizaje y brindarle una retroalimentación formativa. Ahora, es cierto que la retroalimentación también se da en el proceso, ¿eh? Es cierto que cuando estoy trabajando las actividades con ellos, cuando estoy desarrollando las actividades con ellos, también estoy retroalimentando de manera directa. Y eso es correcto. Hay una retroalimentación directa, inmediata, pero también es cierto que en este contexto de virtualidad también hay una retroalimentación mediata, posterior, que se da a partir de que yo recojo las producciones y actuaciones de ellos y analizo esas evidencias, pues a partir de los criterios y le brindo una retroalimentación. Y eso es lo que tenemos que ir nosotros reflexionando y pensando sobre cómo estamos generando esa retroalimentación con ellos, de qué manera estamos trabajando con ellos, ¿no? Entonces, recogemos las evidencias de aprendizaje de nuestros estudiantes y a partir de recoger las evidencias de aprendizaje de nuestros estudiantes, nosotros pues vamos a brindarles retroalimentación. Pero siempre hay que preguntarnos, colegas, ¿qué evidencia recojo yo? ¿Qué producto, qué actuación del estudiante, ¿no? Me brinda, me proporciona a mí información relevante respecto al nivel de desarrollo de las competencias? Por ejemplo, aquí, este es un trabajo y es un trabajo real. Algún profesor seguro, queriendo celebrar el bicentenario, le pidió al trabajo al estudiante o al grupo de estudiantes que escriba 200 razones para amar a nuestro Perú. La pregunta sería, ¿de verdad escribir 200 pequeñas frases para amar al Perú es relevante, significativo para el desarrollo de la competencia? ¿Lo habrá hecho con gusto el estudiante? 200, 200 veces, 200 razones. ¿Esto es relevante para el desarrollo de la competencia? ¿Qué le pude haber yo pedido en ese caso? Si quería yo trabajar eso, si adecué, digamos, la experiencia, la actividad, y hice una adecuación y le quería trabajar. Tal vez sí le pedía que me dé razones para amar al Perú en este bicentenario, pero a la vez de repente que reflexione. ¿Por qué esas razones? ¿Y por qué no otras? ¿Y cuáles son los desafíos frente a lo que se propone como razones para amar al país? Los desafíos como ciudadano, como ciudadanía, hacia el futuro que se nos viene. Entonces, habría que ver siempre, y yo les pido a ustedes, que pensemos en qué le pedimos al estudiante, qué producción, qué actuación le pedimos al estudiante, y cómo es que esa producción y actuación que le estamos pidiendo al estudiante nos proporciona a nosotros información relevante sobre el nivel de desarrollo de la competencia. Eso es importante que tengamos en cuenta cuando estamos trabajando con ellos, ¿no? Y cuando estamos recogiendo de ellos, ¿no? ¿Y cómo orientamos al estudiante en la elaboración de un producto, de una actuación de los criterios de evaluación? Allí es importante, ¿no? Si yo estoy trabajando determinadas competencias, tengo que preguntarme si preguntas y respuestas me puede llevar a los criterios de evaluación que me he planteado. Si mi criterio de evaluación dice toma posición respecto a la problemática planteada y elabora propuestas con base en el diagnóstico de la problemática,
Posiblemente las preguntas y respuestas sean andamiaje, sean solo de ayuda para entrar al aspecto fundamental. Y al final hay una pregunta que dice, ¿es importante cumplir con las normas de bioseguridad tributarias y municipales para la ejecución de un emprendimiento? Se pregunta, y luego hay una respuesta del estudiante. Posiblemente en esta respuesta construida por el estudiante, ahí podamos ver si el estudiante toma una posición respecto a esa problemática sobre la bioseguridad, la tributación para un emprendimiento y si elabora propuestas con base al diagnóstico. Pero en la pregunta y respuesta es muy complicado que podamos encontrar. Por eso es que es importante que nosotros conversemos con ellos sobre los criterios de evaluación y que ellos conozcan qué implica cada uno de esos criterios, qué le está exigiendo a cada uno de esos criterios a ellos. Y también nosotros, cuando mediemos en el aprendizaje con ellos, le estemos recordando y estemos orientando, así que pues hacia que tomen decisiones, que tomen posiciones, que elaboren propuestas, para que entonces cuando nosotros recogemos la producción del estudiante, esa producción esté respondiendo a lo que hemos querido trabajar con ellos y por lo tanto nos permita a nosotros analizar el nivel de desarrollo de la competencia. Eso es lo importante de un proceso de mediación y de la evaluación en este proceso de mediación. No. La retroalimentación que desarrollamos también, como le decía, tiene que apuntar al aprendizaje. Tiene que ser esa retroalimentación que permite al estudiante aprender más y aprender mejor. Una retroalimentación que permita reflexionar sobre cómo aprende, qué logros obtiene, qué dificultades tiene. Una retroalimentación que tiene que traspasar la barrera de ciertos paradigmas tradicionales que hemos tenido, que es revisar, ponerle bien, excelente, mal, ponerle un aspa a cada respuesta o una X si está mal. Eso es importante que nosotros reflexionemos respecto a la retroalimentación. Porque ¿qué implica el aspa? ¿Que lo hizo bien? ¿Que ha cumplido con la competencia? ¿O que respondió bien la pregunta? ¿Qué implica? ¿Qué implica una X? ¿Qué no logró? ¿Qué aspecto del criterio de evaluación no ha logrado el estudiante? Y yo le pongo un signo de interrogación, ¿le estoy ayudando ahí? De repente sí le estoy generando una, no sé, una duda razonable sobre lo que hizo, pero no le estoy reflexionando con él o con ella sobre qué está haciendo. Por lo menos lo que tendría que haberle hecho ahí es plantearle una pregunta. Entonces, los criterios de evaluación nos ayudan a brindar una retroalimentación formativa, descriptiva, que permita ir más allá de un símbolo de bueno, de malo, para pasar más bien a describir los logros, los avances, las dificultades. Entonces, cuando yo estoy mediando con el aprendizaje del estudiante y cuando estoy brindando retroalimentación, tengo que ir más allá. No solo en el aspecto de forma, porque el estudiante tiene que comprender que la retroalimentación es más bien para reflexionar y para aprender más, que la evaluación le va a permitir aprender, porque es una evaluación para el aprendizaje. Entonces hay que retroalimentar de forma permanente el desempeño de los estudiantes, explicarles a ellos en qué consiste la retroalimentación y el valor que tiene la retroalimentación para el logro de su aprendizaje, para que entonces ellos puedan revisar las actividades respondiendo al reto que le hemos planteado, para que ellos puedan reflexionar sobre sus propios progresos, dificultades, y de esa manera contribuimos al desarrollo de su autonomía. Esa es la búsqueda constante de este proceso mediador, ¿no? El seguimiento del desempeño de los estudiantes nos tiene que llevar a una retroalimentación permanente de esas producciones o actuaciones, comprendiendo de hecho, colegas, que yo les decía que la retroalimentación en algunos casos, en muy pocos, se está dando de manera inmediata porque tenemos comunicación virtual en línea con ellos. Casi en la mayor cantidad de experiencias que conozco, la retroalimentación más bien se da de una manera mediata, posterior, cuando yo recojo la evidencia, ¿no? Entonces, analizo la evidencia, puedo